Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Seguimos en este recorrido por los libros de la Biblia. Ya hemos visto 7 de las cartas del apóstol Pablo. Así que hoy vamos a ir a la 8ª carta del apóstol Pablo. Vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses. Con la ayuda de nuestro Dios es lo que vamos a ver en esta hora. Tesalónica existe en la actualidad. Muchas de las ciudades bíblicas desaparecieron en la historia, en el tiempo. Pero Tesalónica es una de esas ciudades que todavía existe. De hecho, en este momento se llama Salónica. Le quitaron la primera parte, pero es lo que hoy se conoce como Salónica en Grecia. Existe todavía esta ciudad, es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes allí en Grecia. Y es muy interesante, esta primera carta a los tesalonicenses, aquí es donde volvemos a repetir lo mismo que muchas veces decimos cuando estudiamos la palabra de Dios de esta manera sistemática. Y es que, curiosamente, aunque es la 8ª carta que está en nuestras traducciones de la Biblia, ahí es donde si fuéramos realmente cronológicos, resulta que la primera carta a los tesalonicenses posiblemente es la primera. También dijimos eso cuando estudiamos Gálatas porque no estamos seguros de cuál es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Pero si no fue Gálatas, es primera a los tesalonicenses. Pero de lo que estamos seguros es que es de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Precisamente esta carta está envuelta en un contexto muy particular, pero se escribe más o menos alrededor del 51 después de Cristo, es decir, principios de la década de los 50 del primer siglo, y se escribe desde Corinto. Pablo está en Corinto. Y esto es muy interesante. Coloquémonos en contexto. Si quieres saber un poco más, puedes estudiar el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero te voy a resumir esto. Pablo tuvo su primer viaje misionero y allí fundó muchas iglesias junto a Bernabé. Ahora Pablo quiere tener su segundo viaje misionero nuevamente junto a Bernabé y planean ir y visitar cada una de esas iglesias que fundaron en el primer viaje misionero. Pero resulta que este segundo viaje tiene sus contratiempos y desde el inicio hay dificultades, tanto que de entrada para este segundo viaje misionero Pablo y Bernabé se separan. Ellos van a ir a visitar supuestamente las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero, pero tienen un conflicto y es que Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos. Y si eres lector de la Biblia sabrás que en el primer viaje misionero se llevaron a Juan Marcos y en mitad del viaje los dejó botados. Así que Pablo dice, no, yo no voy a llevar a ese muchachito que nos causó problemas la última vez. Y es tan fuerte la discusión que se separan. Así que Bernabé se va junto a Juan Marcos para la isla de Chipre. Así que la ruta cambia y Pablo allí es donde toma por compañero a Silas y se va rumbo al norte por Asia Menor. Pero está tan complicada la situación que en ese viaje conocen a Timoteo, pero literalmente está siendo un fracaso. Están dando vueltas por todo Asia Menor, están yendo de un lugar a otro y Dios no les permite que se lleve a cabo su plan. Llegan tanto al norte y llega un momento en el que prácticamente están como sin rumbo. Y entonces en una visión Dios le muestra a Pablo que deben pasar a Macedonia. Y Macedonia ya no es Asia, sino que ya es Europa. Y ahí es donde llegan a Filipos. ¿Recuerdan? Pero ¿qué sucede en Filipos? ¿Qué le sucede a Pablo y a Silas? Los meten a la cárcel. Las cosas están complicadas. Finalmente salen de la cárcel, pero les toca salir huyendo de Filipos. No los aceptan en Filipos. Pasan allí por Anfípolis y por Apolonia y llegan finalmente a Tesalónica. Pero mis hermanos, nuevamente en Tesalónica, las cosas están extremadamente complicadas. Y si te lees el capítulo 17 del libro de los Hechos, ¿qué sucede en Tesalónica? A Pablo lo van a linchar. ¿Y saben qué le toca hacer a Pablo? Salir escondido de noche porque lo van a matar. Le toca huir de Tesalónica. Estuvo solamente alrededor de unas 3 semanas, un mes en Tesalónica, y lo sacaron, como decimos en nuestro contexto, chonteado. Así que las cosas están muy complicadas. Este es el asunto verdadero. Así que Pablo tiene que salir huyendo y cuando desciende por toda la península de Acaya hasta llegar a Corinto, Pablo está demasiado preocupado. Pablo está demasiado angustiado. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios allí en Tesalónica quedó un grupo de hermanos. Unas personas que antes habían sido judías ahora habían creído en Jesucristo y se formó una pequeña congregación allí de creyentes. Pero Pablo sabe que si a él le tocó salir huyendo por su vida, las cosas allí no se iban a colocar mejores, sino al contrario, iban a empeorar. Y así fue. Así que Pablo está demasiado angustiado, demasiado preocupado. ¿Qué va a pasar con los tesalonicenses? ¿Qué está pasando con los tesalonicenses?
Llega el momento en el que Pablo está tan angustiado, es tan fuerte esta situación que él está viviendo que parece ser que la única opción que tienen es enviar a Timoteo a Tesalónica para ver cómo están los creyentes. Y aquí es donde viene el título de esta enseñanza, aliento en la palabra. ¿Por qué? Porque es curioso, curioso no, mejor, maravilloso. Esos creyentes que parece que ya no tenían un líder como el apóstol Pablo, que tuvo que salir huyendo por su vida y que empezaron a experimentar duras dificultades, conflictos en su vida. Mis hermanos, en la fe estaban más fuertes que nunca. Y saben que precisamente esta carta nos enseña, y ese es quizá el punto central de esta carta, el aliento, la fortaleza que encontramos en el Evangelio, porque aunque Pablo escribe esta carta para alentar, para animar a los tesalonicenses, a la vez las noticias que Timoteo trajo de Tesalónica alentaron al apóstol Pablo. Y precisamente eso es lo que quiero que veamos en esta noche, en esta carta maravillosa. El aliento que encontramos en la palabra, que viene a través de Cristo, que viene a través de su evangelio. Mis hermanos, Pablo en este momento está viviendo situaciones difíciles. En este momento Pablo está viviendo situaciones difíciles económicamente. Pablo ha pasado por circunstancias muy complicadas, pero no solamente eso, sino que en este momento Pablo está preocupado, está teniendo dificultades emocionales. Pablo se está sintiendo realmente mal. Pero esta es la pregunta, ¿en dónde va a encontrar aliento el apóstol Pablo? Y ahí es donde entendemos que el verdadero aliento, mis hermanos, en los problemas y dificultades de nuestra vida, están en Cristo, en su evangelio, en su palabra, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí es donde quisiera enfatizar esto para ir directamente a ver ese panorama general de esta carta muy corta que solamente tiene 5 capítulos. Pero mis hermanos, aquí hay una verdad tan preciosa. La realidad es esta, y si hay una carta que enseña que el cristiano, el Hijo de Dios, vive problemas y dificultades, es Tesalonicenses. El verdadero aliento de la iglesia está en la palabra, pero como hemos venido viendo en todo este panorama general de la Biblia, de cada uno de los libros de la Biblia, ¿quién es realmente la palabra? Es Cristo Jesús. Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, la palabra de Dios que vino y habitó entre nosotros. Así que este es el aliento que encontramos en la palabra, es el aliento en Cristo Jesús. Esta es una carta de aliento porque las noticias que Timoteo le trajo a Pablo de los tesalonicenses lo alentaron muchísimo. Y ahora Pablo les responde en esta carta alentándolos, animándolos, en esencia diciéndoles esto, que ustedes estén viviendo problemas y dificultades no es nada raro, no es nada extraño. Al contrario, eso es lo más normal que le acontece a los cristianos. Pero tesalonicenses, debemos encontrar aliento en el Evangelio, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso quiero que en esta hora veamos 4 verdades. He dividido esta enseñanza en 4 verdades maravillosas, por medio de las cuales en esta carta encontramos lo que es el aliento que la palabra de Dios nos da en Cristo Jesús, en su Evangelio, en su verdad. El primer punto que quiero que veamos, mis hermanos, es que la forma en que los cristianos podemos experimentar aliento, fortaleza en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades, es el aliento en la comunión. Aliento en la comunión. ¿Cómo empieza esta carta a los tesalonicenses? Primero a los tesalonicenses 1:1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Solo el inicio de esta carta es maravillosa, mis hermanos. El inicio de esta carta es espectacular. Están unidos Pablo, Silas y Timoteo. Y dice que escriben esta carta a la iglesia en Tesalónica. Y allí está, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Mis hermanos, lo que nos va a traer aliento y consuelo aún en medio de las dificultades, no es que el cristiano no viva problemas y dificultades en esta vida, sino que tú y yo tenemos la comunión más grande que nadie jamás podría llegar a tener, comunión con Dios mismo. Como dice aquí, comunión con el Padre, comunión con Jesucristo, pero a la vez comunión entre hermanos. En esta situación tan difícil, Pablo estaba, gracias a Dios, con hermanos a su lado. Miren, mis hermanos, nuevamente, por eso es que el famoso evangelio, que de evangelio no tiene nada, supuestamente llamado evangelio de la prosperidad, hace más daño que bien. Ese evangelio donde te dice que cree en el Señor Jesucristo y no tendrás problemas, no tendrás dificultades, no solamente es antibíblico, sino que destroza la verdad del verdadero evangelio. Mis hermanos, el verdadero evangelio es que en este mundo habrá problemas, dificultades. El Señor Jesucristo dijo, tendremos aflicciones en esta vida, pero ¿quieres saber cuál es la mejor manera como cristianos de pasar nuestros problemas y dificultades?
Primero, mis hermanos, rodeándonos de hermanos en Cristo que nos recuerden que nuestra comunión más grande es con Dios mismo. Aunque tuviéramos problemas y dificultades, mis hermanos, Dios está con nosotros. Quiero decirles, a los tesalonicenses los estaban expropiando. ¿Saben lo que eso significa? Les estaban quitando sus propiedades y los estaban expulsando de su nación. A los tesalonicenses los estaban rechazando sus familiares y amigos. Miren, aquí es donde es necesario entender esto a la luz de la palabra de Dios. Una vida religiosa te aleja de las personas. Una vida religiosa te aleja de la sociedad. Es necesario que entendamos lo que es la sociedad y lo que es lo malo de la sociedad. Pero nunca la palabra de Dios nos llama a que nos alejemos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ni siquiera de la sociedad. Bíblicamente tú y yo somos llamados mejor a ir allá, a llevar la luz de Cristo Jesús. La religión es la que te dice ya no te puedes juntar con fulano, sutano, perano. Ahora, obviamente, si es para hacer el mal, por supuesto que no. Pero mis hermanos, esto es tan interesante. Bíblicamente lo que le ocurría mejor a los cristianos del primer siglo era que la sociedad los rechazaba. Eso es lo que realmente ocurría en el primer siglo. Los familiares eran los que se alejaban de ti cuando tú te convertías en cristiano. Cuando tú te convertías en cristiano en el primer siglo, tu jefe era el que te echaba del trabajo. No era que tú renunciaras al trabajo porque te habías convertido en cristiano. Porque vuelvo y digo, porque el evangelio cuando te transforma y te cambia, tú no tienes temor de ir allá a ese trabajo. Al contrario, tú ahora vas con más ganas a ese trabajo, a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero ellos estaban siendo expulsados, expropiados, alejados de su patria, de sus familiares, de sus amigos, porque se habían convertido en cristianos. Pero ¿qué les recuerda de entrada el apóstol Pablo? Pero ustedes tienen una hermandad en Cristo y ustedes tienen a Dios mismo como Padre. En el mismo capítulo avancemos al versículo 3. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué versículo tan precioso. Saben, ahora que Pablo recibe las noticias de que los tesalonicenses están más fuertes que nunca, porque ellos saben que lo que realmente importa de ser cristianos es que Dios está con ellos. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que dice Pablo? Ahora que oramos a Dios nuestro Padre por ustedes, ¿saben en qué es lo que pensamos? En el fiel trabajo que hacen. Porque ahora quizá ustedes los echaron de su trabajo, pero no sé a dónde habrán ido a conseguir otro, pero el trabajo verdadero que un cristiano hace, más que ir y trabajar a una empresa, es ser luz en medio de la oscuridad. Las acciones de amor que realizan. Estas personas se caracterizaban hoy más que nunca por el amor. ¿Saben, mis hermanos? Una persona transformada y cambiada por el poder de Dios es una persona que ahora vive en comunión con otros, porque lo que caracteriza a esa persona no es la apatía, el odio, el rechazo, sino el amor. De hecho dice, y la esperanza constante, o la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde venía la fortaleza y el aliento de los tesalonicenses en medio de sus dificultades? En que estaban unidos a Cristo, en que tenían a Dios y en que eso que Dios les había dado lo podían compartir con otros. Por eso fue que al principio se empezaron a formar comunidades cristianas, hasta cristianos, que muchos vivían en la misma casa, porque los expulsaban de sus hogares. ¿Qué hacían? Formaban comunidades cristianas. No fue que los cristianos se encerraron. Eso sucedió ya cuando la religión se institucionalizó. Y ahora los cristianos supuestamente se iban a los monasterios y se encerraban para no juntarse con el mundo. Eso es antibíblico. Los cristianos nunca se alejaron, sino que cuando los alejaron a ellos, entonces ellos vivían en comunión. ¿Sabes? Nunca vas a encontrar mayor consuelo y aliento en las dificultades. Cuando al lado tuyo está un hermano que te está animando, que te está alentando, que te está recordando quién eres en Cristo Jesús. Mismo capítulo, versículo 6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. ¿Qué versículo tan fuerte? A pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Cuando los tesalonicenses escucharon el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, ¿cómo recibieron ese mensaje? Con la alegría que el Espíritu Santo les dio. ¿Saben por qué? Porque curiosamente, cuando ellos escucharon el Evangelio les trajo sufrimiento. El Evangelio les trajo persecución. La verdad de Cristo Jesús les trajo que los ignoraran, los rechazaran cultural, socialmente. Sin embargo, ellos estaban llenos de alegría porque tenían también al Espíritu Santo en sus vidas. De hecho, dice, de este modo nos imitaron ¿a quién? A nosotros y también al Señor. Nunca imitamos más a Cristo y a los verdaderos mensajeros de Dios que cuando sabemos que aún en los problemas y las dificultades, Dios está con nosotros y no nos ha abandonado.
Quizá muchos de nosotros venimos de contextos donde es al contrario, cuando tú estás pasando por problemas y dificultades, y aquí lo quiero decir. No de todos, porque cuando tú estás pasando por problemas y dificultades, Dios tan bueno siempre manda un hermano que te alienta y te consuela. Pero no han de faltar hasta los líderes religiosos que lo primero que hacen es cuestionarte. Hermano, ¿usted sí está siendo fiel? Hermano, ¿no será que usted está descuidando su vida espiritual? Pero es todo lo contrario. Habrá problemas y dificultades, pero Dios nunca abandonará a sus hijos. Al contrario, cuando uno sabe que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios está con nosotros, aún a través del Espíritu Santo uno puede experimentar gozo y alegría aún en medio de la dificultad. Precisamente el mismo capítulo, versículos 8 al 9. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Qué pasaje tan impresionante. Pablo viene descendiendo por Acaya porque le tocó salir huyendo de Tesalónica. Y lo curioso es que a los tesalonicenses también los están haciendo huir. Pero cuando Pablo a veces llega a ciertos lugares a predicar el Evangelio, ya las personas conocen el Evangelio. ¿Y quién les predicó el Evangelio? Los tesalonicenses. Huyendo de la persecución, siendo expropiados, siendo expatriados, sufriendo, mis hermanos. Como dice una canción muy antigua, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mis hermanos, donde quiera que iban, llevaban el Evangelio. Y Pablo se encontraba con personas que ya conocían el Evangelio, que hasta decían, nosotros ya conocemos esa verdad maravillosa. ¿Quién se las predicó? Una familia que vino de Tesalónica, que vino a refugiarse en este lugar. Y ellos estaban llenando todos los lugares por donde Dios los esparcía. Estaban llenando esos lugares del Evangelio, de la fe verdadera. Y Pablo dice, es que lo maravilloso es que ustedes donde van, ustedes proclaman la fe verdadera. Por eso fe verdadera no es creer que todo problema se soluciona. Eso no es fe verdadera. Fe verdadera no es creer que tengo una enfermedad y Dios me sana porque me sana y me tiene que sanar. Eso no es fe verdadera. Eso es más bien arrogancia. ¿Dios me puede sanar una enfermedad? Absolutamente. ¿Dios me puede solucionar un problema? Absolutamente. Pero ¿qué si no me sana? ¿Qué si no me soluciona el problema? Fe verdadera es creer en Él por quien Él es, Dios, quien vino a salvarnos. Y saben, ahora no solamente es eso, tampoco es solamente lo que proclamamos, es que ellos también lo mostraban con su vida. Eran personas que habían sido transformadas y cambiadas, porque sus propias vidas eran un reflejo de lo que era el Evangelio verdadero. Porque aparte de que ellos llevaban la fe verdadera, también la gente veía cómo estas personas se habían apartado de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué era lo que ellos querían hacer? Compartir esta verdad con otras personas. Mis hermanos, ahí es donde uno encuentra aliento verdadero. Para mí, no hay aliento más grande que ese. Ver a una hermana, a un hermano que aún en problemas y dificultades sigue creyendo en Cristo Jesús. Esos son los hermanos que a mí me alientan realmente. Esa es la verdadera comunión que nos alienta. Capítulo 2, versículo 2. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. En otras palabras, Pablo les está recordando, ustedes están actuando como lo hicimos nosotros. Pablo venía de Filipos, donde le había tocado salir corriendo, donde les habían vuelto la espalda una nada a él y a Silas. Pero recuerdan que allá estaban cantando. Sin embargo, tuvieron que salir huyendo y cuando llegaron a Tesalónica no les dio temor predicar el Evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Ellos le predicaron el Evangelio a los tesalonicenses. ¿Qué hizo Dios? Transformó y cambió la vida de esas personas. Pero ahora, ¿qué hacían ellos? Compartían esa verdad con otras personas. Es simple. Cuando el Evangelio te ha cambiado la vida, tú no puedes callar esta verdad. Cuando has conocido a Cristo Jesús de verdad, tú quieres tener comunión con otras personas para enseñarles y compartirles la verdad de Cristo Jesús. Y tú te sientes alentado y animado porque hay otros que viven de esa misma manera. Cuando Pablo escuchó este tipo de noticias de los tesalonicenses, esa verdad maravillosa de cómo Dios transformó y cambió la vida de estas personas, lo alentó demasiado. ¿En dónde encontramos entonces aliento? En la comunión con otros hermanos, en compartir con aquellos que no conocen a Cristo Jesús, en que nuestra familia en la fe esté más unida que nunca. En segundo lugar, encontramos aliento en la perseverancia.
La forma en que los cristianos podemos experimentar aliento, mis hermanos, aún en medio de las dificultades, es en la perseverancia. Y aquí quiero decirlo de esta manera, porque nuevamente, quizá muchos de nosotros vengamos de contextos donde perseverar es simplemente pertenecer a un grupo religioso y quedarme allí hasta que muera. El famoso aquí nací, aquí crecí y aquí me muero. Es que esto fue lo que me enseñaron mis padres y aquí me quedo. Eso no es perseverar, mis hermanos. La verdadera perseverancia bíblica, ¿quieres saber lo que es la verdadera perseverancia? Tesalonicenses te la enseña. Los tesalonicenses tuvieron que salir de Tesalónica, pero donde iban eran perseverantes, porque perseverar es perseverar en Cristo. Perseverar es perseverar en la fe. Perseverar es perseverar en el amor. Perseverar es perseverar en vivir para Dios. Veamos esto, por ejemplo, capítulo 2, versículos 12 al 16. Les rogamos, los alentamos. Y allí viene el título de esta enseñanza. Y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Hay algo que queremos rogarles. Sigan viviendo en la verdad de Cristo Jesús. No importa dónde tengan que ir. Aquí es donde uno preguntaría, mis hermanos. ¿Se quedaron sin iglesia o no? No, no se quedaron sin iglesia. Quizás se quedaron sin congregación. Es muy diferente. Pero donde quiera que iban, ¿qué hacían? Compartían el evangelio. Perseveraban en creer en Cristo Jesús. Ese es el asunto, mi hermano. Un verdadero cristiano no se descarría o no se va lejos de Dios porque no tenga una congregación a donde asistir. Aunque obviamente congregarnos es muy importante y la palabra de Dios nos llama a congregarnos, pero la congregación no hace al cristiano, Cristo hace al cristiano. Perseverar en Cristo, perseverar en la fe, una vida que muestra que estamos es en Cristo, no en una religión. Mira, tú y yo podemos estar en una religión. Voy a colocar el mismo ejemplo que puse hace un momento. Nací, crecí y aquí me quedo. Y llevo 30 años en este lugar. Pero ¿dónde está la perseverancia en la fe? ¿Dónde está el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús? Es más, ¿dónde está el amor? A veces llevamos 30 años en una congregación y es donde menos se experimenta el amor. Es donde menos tenemos comunión unos con otros. Vamos a una congregación, vamos a un servicio y llegamos, de hecho, si podemos, llegamos tarde para no hablar con nadie y salimos antes de que alguien nos quiera saludar. ¿No es verdad? Eso no tiene sentido. La verdadera iglesia está unida y persevera en la comunión, persevera en la fe, persevera en el amor. Tiene una vida digna del llamado que Dios nos ha dado. Precisamente el versículo 13 dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. ¿Qué es perseverar realmente? Es seguir en la verdad de Dios. Es seguir creciendo en su palabra y en su verdad, que no solamente nos transformó y nos cambió. Aquí quiero decirlo. Si lo que yo supuestamente creo solo tuvo un impacto hace muchos años en mi vida, mis hermanos, es posible que no conozca el verdadero evangelio. Porque la palabra de Dios verdadera sigue transformando y cambiando vidas y corazones día tras día. La palabra de Dios nos sigue cambiando, la palabra de Dios nos sigue transformando. Eso es perseverar. Quiero decirlo, de nada me sirve estar en un lugar que aunque se haga llamar iglesia, mis hermanos, pero si yo no avanzo en mi vida espiritual, si yo no conozco más la verdad de Cristo, si no soy conformado más a la imagen de Cristo, la palabra de Dios tiene que seguir transformando y cambiando nuestras vidas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra, ¿qué? Sigue actuando en ustedes, los que creen. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos en la congregación, en la iglesia? Por eso, ¿qué es lo que necesitamos cada que nos reunamos? Mis hermanos, la palabra. La palabra que nos transformó y nos cambió, pero que nos sigue transformando y cambiando. Y que seguirá obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, hasta que Cristo regrese o hasta que nosotros vayamos a su presencia bendita. Versículo 14. Y luego, amados hermanos, y allí está, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. ¿Sí podemos ver? A pesar de los problemas y dificultades, a pesar de la persecución que sufrieron, ¿volvieron atrás? ¿Dejaron de creer en Dios? ¿Dejaron de confiar en Él?
¿Qué pensaron los tesalonicenses? ¿Es que Dios ya no nos ama? ¿Es que Dios ya no está con nosotros? Todo lo contrario. A pesar de la persecución y de los problemas, mis hermanos, ellos siguieron firmes en su fe, imitando a los verdaderos creyentes. Por eso te digo, ten cuidado con una persona que aún se hace llamar hijo de Dios, se hace llamar tu hermano. Y cuando estás en problemas y dificultades no te alienta, sino que te desanima. No, mis hermanos, los problemas y dificultades no podemos ignorarlos. Todos los cristianos los vivimos. Versículo 15. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahí es donde debemos preguntarnos. Mis hermanos, vamos a ser fieles a la verdad. Que no se nos extrañe que nos odian. Aún aquí quiero decirlo, y yo sé que esto va a sonar muy fuerte, pero ¿quiénes mataron al Señor Jesús? Los religiosos de su época. ¿Quiénes persiguieron al mismo apóstol Pablo? Los religiosos de su época. ¿Quiénes mataron a los profetas del Antiguo Testamento? Los religiosos de su época. ¿Quiénes expulsaron a Pablo de Tesalónica? Los religiosos de Tesalónica. ¿Quiénes persiguieron a los cristianos de Jerusalén? Los religiosos de Jerusalén. Quiero decirlo de esta manera. Si no has sufrido la persecución religiosa, te lo aseguro, es inevitable. Es donde uno entiende quién es realmente hijo de Dios, quién es realmente cristiano. La familia en la fe siempre está unida. ¿Cuál es el asunto? En el momento en que realmente tú colocas tu fe verdaderamente en Cristo Jesús, y ahora sabes que Cristo es tu único y suficiente Salvador, y ya no confías en ningún título, en ningún grupo, en ninguna religión, en ningún nombre, sino en Cristo, y solo en Cristo Jesús, te lo aseguro, vas a tener a más de uno que se hacía llamar tu hermano en Cristo Jesús, que hoy te voltea la cara, que hoy se pasa de andén para no saludarte, y que si pudiera tirarte una piedra te apedrearía. Porque sabes, cuando solamente descansamos en Cristo y sabemos que Él es nuestro Salvador, mis hermanos, va a haber quien entonces te va a rechazar. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Impresionante. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. No se está refiriendo a no creyentes. Se está refiriendo a personas que impiden el avance del Evangelio. A personas que con su religiosidad rechazan la verdad de Cristo Jesús. Pasemos al capítulo 3, versículos 5 al 8. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar la fe de usted, para ver si la fe de ustedes seguía firme. ¡Qué verdad tan preciosa! Recordemos, Pablo está en Corinto y está angustiado y preocupado por los tesalonicenses. Y ya no aguanta más, ya no soporta más. ¿Qué estará pasando con los tesalonicenses? Pero ¿qué era lo que le preocupaba a Pablo de los tesalonicenses? Si su fe seguía firme, si seguían confiando en Dios. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y de que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Aquí es donde debemos tener cuidado. No ignoremos que si hay un enemigo, no ignoremos que el diablo existe. Pero el diablo no está por allá interesado en mis finanzas o en ese tipo de cosas. ¿Saben qué está interesado el diablo? En alejarme de la fe verdadera. En que mi confianza, mi fe y mi seguridad esté en cualquier otra cosa, menos en el verdadero, en el fundamento, en Cristo Jesús. Así que este es el asunto, mis hermanos. ¿En quién está nuestra fe? ¿En quién creemos hoy? Porque somos salvos, porque somos hijos de Dios. ¿Porque pertenecemos a este lugar o porque pertenecemos a Cristo? ¿Por el líder humano que tenemos o por el líder verdadero que tenemos en los cielos, nuestro Rey que gobierna nuestros corazones? Mis hermanos, ¿saben cuál es el punto? Esa es la verdadera perseverancia. Persevera en Cristo. No importa si es en este lugar o en otro lugar. No importa si es en esta ciudad o en otra ciudad. No importa dónde vayas. No importa si hay problemas y dificultades. Dios siempre está con nosotros a pesar de las dificultades de esta vida. Versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Al final lo que consoló la vida del apóstol Pablo fue eso. A pesar de los problemas y dificultades de estas personas, ellos siguen teniendo la misma fe y de hecho su amor abunda maravillosamente. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Y esto está también conectado con el primer punto que vimos, la comunión.
¿Saben, mis hermanos? Los verdaderos hermanos en Cristo se aman y se extrañan y se anhelan y se desean, aunque pertenezcamos a otra denominación, aunque asistamos a otro lugar, aunque estuviéramos en otra ciudad. Versículo 7. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, vemos, es real. Las dificultades en la vida cristiana son reales. Los sufrimientos en la vida cristiana son reales, pero aún en medio de las dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados o muy alentados o muy fortalecidos porque han permanecido firmes en su fe. Han permanecido firmes en su fe. Es lo que les decía hace un momento. La persona que más fortalece mi vida es aquella que a pesar de sus problemas y dificultades sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en Cristo Jesús. Sabe en quién ha creído. Versículo 8. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Me encanta esa palabra, reaviva. Nos devolvió la fuerza, nos devolvió el aliento. Saber que ustedes no han renegado de Cristo. Saber que ustedes entendieron que el evangelio verdadero no es prosperidad y tener los bolsillos llenos de dinero y no es tener una salud fuerte y una estabilidad financiera, sino que a pesar de los problemas y dificultades, ustedes siguen firmes en la fe, siguen firmes en el Señor. Eso nos alienta, eso nos consuela. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Antes de ir al versículo 13, pensemos en esta verdad tan preciosa aquí. Ahora lo que Pablo pide por los tesalonicenses, después de darse cuenta de estas maravillosas noticias, es que el Señor haga crecer y abundar ¿qué? El amor que tienen unos por otros. Una vez más, esto sí es verdadera perseverancia. Perseverar en la gracia, en el amor. Pero saben, lo que decía al principio, pero no solamente el amor que se tienen unos por otros, y por toda la gente. Recordemos que esa unidad, esa hermandad, esa perseverancia de estos cristianos aún en las dificultades, es lo que hacía que aún muchas personas que no conocían a Cristo vieran cuán grande era el Dios que tenían esas personas. Ellos no veían la grandeza de Dios en los tesalonicenses, porque los tesalonicenses ahora estuvieran llenos de dinero. ¿Saben por qué ellos veían la grandeza de Dios en los tesalonicenses? Porque ellos se habían apartado de los ídolos, servían al Dios verdadero. Y aunque servir a este Dios verdadero muchas veces les causaba problemas y dificultades, ellos seguían confiando en Dios, pero ¿saben en qué estaban ellos desbordados? No en dinero, porque no tenían dinero. En amor. En amor unos para con los otros y hasta con los que no eran cristianos. Les mostraban el amor verdadero de Dios. Por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. El amor se estaba desbordando en estas personas. Ahí es donde uno entiende realmente quién lo ama, mis hermanos. No en las buenas. Ahí es donde entiendes hasta, sabes, si una iglesia realmente te ama. No cuando puedes traer la ofrenda, sino aun cuando tú estás en problemas y dificultades y quizás no tienes ni siquiera para aportar a la congregación o a una persona en necesidad, sino quizás hasta cuando tú eres el que necesitas. Ahí es donde entendemos lo que es el amor verdadero. Cuando lo que nos une es la verdad de Cristo Jesús. Y lo más que tenemos para dar a otros no es dinero o cosas de esta vida, sino lo más grande, el evangelio. Pero un evangelio no solo con palabras, sino también con acciones. Un evangelio también con amor. Un evangelio que abraza. Un evangelio que levanta. Un evangelio que restaura. No un evangelio alcahuete, pero sí un evangelio que entiende que siempre hay problemas y dificultades, angustias en el camino del Señor. Por eso el versículo 13 dice que Él, Dios, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Allí termina esa oración que Pablo hace en medio de esta maravillosa carta. Pero me encanta esto, como resultado, Él fortalezca. Miren, mis hermanos, como cantábamos ahora, también es necesario entender esto. Si los tesalonicenses estaban siendo firmes en su fe y estaban avanzando y creciendo y no les importaba sus problemas y dificultades y lo que más estaban rebosando y desbordando hacia otros era amor, el amor verdadero de Dios, ¿de dónde estaba viniendo eso? No era tampoco de su esfuerzo y su desempeño. Es porque Dios estaba obrando esto en ellos. Y esto es lo que Pablo estaba entonces ahora orando. Ya que los filipenses están tan firmes en la fe, oro para que sigan firmes en esa fe.
Ya que los filipenses desbordan tanto de amor, perdón, los tesalonicenses, oro para que ellos sigan desbordando en este amor maravilloso. Capítulo 4, versículo 10. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pablo está diciendo, no hay personas más amorosas que ustedes, tesalonicenses, pero aún así, sigan ¿qué? Avanzando. Crezcan en el amor. Eso es perseverancia. Nuevamente, esa es la idea que hemos tenido de perseverancia. Pero cuando entendemos lo que es la perseverancia verdadera, aún en problemas y dificultades, mis hermanos, podemos ser alentados y fortalecidos. Precisamente, si hay algo que enfatiza este punto es el capítulo 5. Veamos solo unos versículos del capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Estén qué? Siempre alegres. Y Pablo estaba en dificultades. Y los tesalonicenses estaban en dificultades. Pero Pablo los llama ¿a qué? A alegrarse siempre. Pero ¿qué dice el versículo 18? Nunca dejen de orar. Eso es perseverancia. Nuevamente, no es quedarme en un lugar donde nací y donde me muero. Es perseverar en estas verdades maravillosas. Es saber que tú y yo tenemos hoy una comunión tan maravillosa con nuestro Padre Celestial y que podemos entrar a su presencia cuantas veces queramos. Y saber que nosotros no oramos porque sea una obligación, sino al contrario, porque es un privilegio y es una necesidad estar constantemente hablando con nuestro Padre Celestial. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. La gratitud. Ahora, pero imagínense, Pablo le está diciendo esto a personas que están viviendo dificultades. Pero es necesario ser agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí es donde uno entiende lo que es realmente perseverar en Cristo Jesús. Perseverar en el amor, perseverar en la gracia, perseverar en la misericordia, perseverar, mis hermanos, en el gozo, en la alegría, en la comunión con nuestro Padre y entre hermanos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto y es el aliento en la santidad. Un punto para mí muy importante. La forma en la que los cristianos podemos experimentar aliento aún en medio de las dificultades, mis hermanos, de manera simple es, ¿qué ves que está pasando en tu vida? Este es uno de los puntos para mí más importantes de esta carta maravillosa. ¿Por qué los tesalonicenses podían experimentar aliento, fortaleza, gozo y alegría, y aún gratitud, a pesar de que estaban viviendo dificultades? ¿Saben por qué? Porque esas dificultades no solamente no los habían apartado del Señor, ni de otros creyentes, sino que más que nunca, aún esas dificultades y problemas los habían acercado más a Cristo y a otros hermanos en Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí quiero utilizar una frase que escuché hace algún tiempo que marcó realmente mi vida de una manera muy particular. Un hombre hace unos cuantos siglos atrás dijo esta frase: he aprendido a besar la ola que me arrastra contra la roca que es Cristo. Lo que eso significa es que este hombre está diciendo, si los problemas y dificultades de la vida me han llevado a Cristo y a conocerlo más y a experimentar su amor, su gracia, su misericordia y a crecer en santidad y en obediencia a Dios, benditas dificultades que me han llevado a Cristo Jesús nuestro Señor. Y no sé a cuántos de ustedes les haya pasado eso. Quizá muchos de nosotros, como es el caso mío, momentos difíciles en la vida fueron los que más me arrastraron a conocer a Cristo, a refugiarme en su gracia, en su amor, en su misericordia y a entender que Él lo es todo. Y si son los problemas y dificultades los que más me acercan a Dios, pues entonces aún esos problemas y dificultades no son una maldición, sino terminan siendo hasta una bendición. Si esa situación me ha llevado a conocer más a Cristo y a ser conformado más a la imagen de Cristo en obediencia y santidad, bendita gracia. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es que aún una vida de obediencia y santidad es el regalo que Dios nos da. La gracia es saber que aún en nuestros problemas y dificultades Dios puede usarlos para llevarnos a crecer en obediencia y santidad y en conformidad a Cristo Jesús. La enseñanza de Pablo siempre fue que la salvación es por gracia y que somos salvos al creer en Cristo Jesús, pero nunca la enseñanza de Pablo estuvo desligada de una vida transformada y cambiada, y una vida que vive para la gloria de Dios. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos, los alentamos a que lo sigan haciendo aún más.
Ya lo vimos en un punto anterior. El verdadero cristiano no solamente se conforma con haber recibido la verdad de Cristo en el pasado. Él quiere seguir creciendo en la verdad de Dios y en su palabra y en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero eso mismo pasa con el cristiano. Mira, a un verdadero cristiano tú le puedes enseñar 1.000.000 de veces que es salvo por gracia, que no tiene que hacer nada para ser salvo, pero aún así, este verdadero cristiano no está conforme con lo que es y cada día quiere seguir creciendo en obediencia y santidad para Dios. Ahora no lo hacemos para ganarnos el cielo, sino al contrario, porque somos hijos de Dios y el cielo es nuestro. El verdadero cristiano sí quiere seguir creciendo en santidad. Así que esta es la pregunta. ¿Qué es aquello por lo cual más tengo que agradecer y qué es lo que alienta mi vida? ¿Que todas las cosas en esta vida andan bien? ¿O que a pesar de los problemas y dificultades y momentos difíciles que aún vivo, mi vida está creciendo en conformidad a Cristo? Capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean, ¿qué? Santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Ahí está, la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida? Simple, que seamos santos. Eso es lo que Dios quiere. Es que ya somos salvos, sí, pero un verdadero cristiano sigue anhelando la santidad en su vida. Sigue anhelando vivir en obediencia para Dios. Mismo capítulo, versículos 7 y 8. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Ahí es donde vamos. Es que Dios me llamó para ser salvo, pero aún en ese llamamiento que Dios nos hace, Dios nos llama a vivir en santidad. Pero es interesante, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Dios está haciendo esto en sus vidas. Tesalonicenses, a pesar de que los expatriaron, a pesar de que los están persiguiendo, a pesar de que están huyendo a causa de la persecución que se levantó en Tesalónica, y quizá tuvieron que dejar todo lo que habían formado en sus vidas tiempo atrás, humanamente hablando, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Pero tesalonicenses, lo más maravilloso es que ustedes están creciendo en obediencia y santidad. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no tener aliento en Cristo Jesús? Versículo 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero es hermoso esto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quién nos va a ayudar a vivir en santidad? El Espíritu Santo, Dios mismo. Por eso es que la verdad maravillosa es que Dios nos ha salvado a través de la gracia maravillosa de Cristo, el Hijo, pero Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Santo Espíritu. Y su Espíritu nos va a llevar a crecer en obediencia y en santidad. Capítulo 5, versículos 23 y 24. Ahora, que el Dios de paz, ¿qué? Los haga santos en todos los aspectos. ¿Sí vemos, mis hermanos? Así que preguntémonos, ¿no alienta esto nuestras vidas? Saber que estamos creciendo en la verdad de Cristo, en obediencia, en santidad. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo, en simples palabras, todo lo que somos, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Tesalonicenses, lo más grande que ustedes tienen en sus vidas y lo que me ha alentado a mí y los alienta a ustedes es saber que ustedes están creciendo en santidad, en conformidad a Cristo Jesús. Versículo 24, aquí está. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo estas palabras alentaron a los tesalonicenses? Pablo no les dijo, tesalonicenses, ¿quieren ustedes encontrar gozo y alegría y aliento en sus vidas? Les voy a dar una palabra profética como apóstol. Esos problemas y dificultades van a desaparecer. Oh, hubiera sido el peor apóstol el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué sí les prometió el apóstol Pablo? Él no les prometió resolución de problemas. Él no les prometió prosperidad y sanidad y milagros. ¿Saben qué les dijo? Tesalonicenses, aliéntense, fortalezcanse en esto. Dios los está haciendo santos y los va a seguir haciendo santos. Y Él lo va a hacer porque Él es fiel para hacer que esto suceda. Podemos estar seguros de algo. Si estamos en Cristo, con lo que Dios está comprometido, es con nuestra santificación, porque de la salvación ya se encargó hace casi 2000 años en esa cruz del Calvario. Pero ahora Dios está comprometido con transformarnos y cambiarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Estás experimentando esto? Aunque haya problemas y dificultades, ¿cómo no tener aliento en esta verdad? Sé que Dios me ama y sé que Él quiere lo mejor para mi vida, no porque está llenando mis bolsillos de dinero, sino porque está llenando mi corazón de la verdad de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto y para mí el más importante, y es aliento en la esperanza. Aliento en la esperanza.
Porque el verdadero evangelio, aunque tiene tantas promesas y tantas verdades preciosas que nos son dadas en esta vida, pero el evangelio verdadero tiene una esperanza gloriosa y maravillosa, pero es futura y se llama eternidad. Finalmente, la manera en que Pablo alienta a los tesalonicenses con esta maravillosa carta es con una verdad que creo que a veces ignoramos. Mis hermanos, aunque es cierto que la Biblia nos enseña que si muriéramos y partiéramos hoy a la eternidad, vivir es Cristo, morir es ganancia, y como dice Apocalipsis, bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Y como Pablo lo manifestó en algún momento en su vida, dijo, pues realmente si yo partiera a la eternidad me libraría de los sufrimientos de esta vida, pero, la esperanza del cristiano no es la muerte. Los cristianos no somos suicidas. La esperanza del cristiano es el regreso de Cristo. Y si hay dos cartas en las que se enfatiza el regreso de Cristo, son las dos cartas a los tesalonicenses. Por ejemplo, ¿qué dice el primer capítulo, versículo 10? También comentan, es decir, la gente que escucha hablar de los tesalonicenses, comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Si había algo que fortalecía a los tesalonicenses aún en medio de sus dificultades, ¿qué era? Que Cristo prometió regresar. Ahora, aquí es donde uno debería tener mucho aliento. Aquí es donde esto me alienta fuertemente en el siglo XXI. Si los tesalonicenses, a mediados del primer siglo, más o menos unos 15 años, después de que Cristo ascendió a la gloria, la esperanza de ellos, lo que los alentaba y fortalecía, era ver a Cristo regresar, aunque todos murieron sin verlo regresar, ¿cuánto más tú y yo, que hoy estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca? Nuevamente lo digo, y aquí obviamente que Dios me guarde, porque últimamente se han estado levantando muchos falsos profetas dando ya fechas del regreso de Cristo. No sé cuándo va a regresar, quizás se tarde aún 1000 años, pero si hay algo que debe alentar nuestras vidas, es que quizá, si es la gracia de Dios y es su propósito, de pronto nos toque ver a nosotros regresar a Cristo. Mi esperanza no es morirme. Mi esperanza no es partir de esta tierra y zafarme de los dolores de esta vida. Mi esperanza es que quizá a mí me toque ver regresar a Cristo Jesús. Y esa debe ser la esperanza de todo verdadero cristiano. Eso debe ser lo que nos debe alentar todos los días. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y déjenme decirles, posiblemente según el contexto, parece ser que estos cristianos que murieron por el Evangelio. Entregaron su vida siendo perseguidos por creer en Cristo Jesús. Y eso no significa que no haya dolor y tristeza. Si hemos perdido un ser querido, seguro que hemos derramado lágrimas y extrañamos a ese ser querido. Y yo no quisiera que ningún hermano partiera a la eternidad. Por la gracia de Dios, hasta el día de hoy no he celebrado todavía ningún funeral y no quisiera hacerlo nunca. Quisiera que Cristo regresara. Pero a la vez, aunque perdiéramos a un ser querido, a uno de nuestros hermanos en Cristo, y aunque hubiera tristeza, dolor en nuestros corazones, porque humanamente eso existe, pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza, mis hermanos, es real y es más real que cualquier otra verdad que pudiéramos siquiera comprender. Versículo 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Mis hermanos, nuestra esperanza no es la muerte. Nuestra esperanza es la resurrección de los que murieron y el regreso de Cristo Jesús en gloria para vivir con él por una eternidad, sin pecado, sin maldad, viéndolo cara a cara y disfrutando de la gloria maravillosa en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículos 5 al 10. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. ¿Qué tiene que ver este pasaje? Es muy interesante. ¿Alguna vez te han enseñado o has creído que Jesucristo viene de noche? De hecho, no, casi siempre que uno habla de la venida de Cristo es, si Cristo regresara esta noche. Porque hay muchas referencias y más en Tesalonicenses a que Cristo va a venir, ¿qué? Como ladrón en la noche, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos llama a mantener vigilantes, alertas, despiertos. Esta sería la pregunta. Si Cristo regresara y yo estuviera durmiendo, ¿me quedo? Obviamente no. Pero ¿por qué la palabra de Dios utiliza ese lenguaje? De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que dos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado.
es que en este contexto no está hablando de dormir físicamente, sino espiritualmente. El verdadero cristiano no está en la oscuridad, no está en la noche, no está en las tinieblas, no está en un sueño. El verdadero cristiano, en su corazón, en su alma, siempre estará esperando a Cristo Jesús. Sea vivo, despierto. Viene a mi mente un versículo, no lo traje porque estamos estudiando Tesalonicenses, pero es un versículo de Cantar de los Cantares. ¿Alguna vez has leído ese libro maravilloso donde ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, aunque tú y yo estuviéramos dormidos, en nuestro corazón, en nuestra alma, lo esperamos todos los días. Pero ¿saben también qué significa eso? Que no necesitamos vivir una vida de apariencias y estarnos escondiéndonos para hacer el mal. Cuando tú estás en Cristo Jesús, a la hora que sea del día o de la noche, tú tienes a Cristo en tu corazón y Él te lleva a vivir de manera diferente. Versículo 7. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Quién es una persona que vive en tinieblas? Es una persona que no conoce la fe verdadera. Es una persona que no tiene el amor verdadero de Dios en su corazón. Es una persona que no tiene la confianza verdadera de salvación en Cristo Jesús, aunque tuviera religión. Pero una persona que ha conocido a Cristo, su verdad, y experimenta su amor y tiene confianza en la salvación que Él le ha regalado, vive en la luz y todos los días anhela y desea esperar a Cristo Jesús. Porque precisamente, ¿qué dice el versículo 9? Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Ay, no, que Cristo no regrese, ¿sabes? ¿Cómo no? Si ya hace casi 2000 años Él vino a pagar por nuestros pecados, para que cuando Él regrese por segunda vez, lo esperemos con ansias. Por eso, ¿qué dice el versículo 10? Cristo murió por nosotros, para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Esto es lo que nos alienta aún en medio de las dificultades. Saber que si esa enfermedad o ese problema o esa dificultad o esta vida finalmente tarde o temprano acaba en esta tierra, si Cristo regresara, aun cuando estuviera muerto, volvería a la vida. Pero que quizá Dios permita que tú y yo podamos ver su regreso. Y mis hermanos, para que cuando Él regrese estemos con Él, viviendo para siempre. Pregunto, ¿no te alienta esto? ¿No es un aliento maravilloso el que la palabra de Dios nos da en esta hora? ¿Saben por qué yo estoy fortalecido, alentado en Cristo? Por ustedes, por verlos, mis hermanos, porque somos una familia en la fe, porque tenemos comunión, porque tenemos la misma fe. ¿Saben qué es una de las cosas que más me alienta en esta noche? Saber que ninguno de ustedes está en este lugar por obligación, sino porque ustedes quieren perseverar en la verdad de Cristo y quieren conocerlo cada día más y quieren seguir adelante creciendo en su verdad. ¿Saben qué me alienta? Saber que ustedes saben que son salvos, pero saber que son salvos no los ha alejado de Dios, sino que hoy más que nunca ustedes quieren vivir para su gloria, obedeciéndolo y experimentando el poder transformador y cambiador del poder del Espíritu en sus vidas y en mi vida. ¿Saben qué es lo que más me alienta en esta noche? Que aunque hoy partiera la eternidad, es con ustedes, junto a Cristo, que pasaré la eternidad. Quisieran que le diéramos gracias en esta hora a Dios y dijéramos, Señor, aliéntanos siempre con esta verdad. Quizá hoy alguien estuviera desanimado, desalentado, pero quiera Dios utilizar esta verdad maravillosa para alentarnos y para recordarnos que si estamos en Cristo, mis hermanos, en Él tenemos la fortaleza, la esperanza, la comunión, la santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos a través de tu palabra bendita que en esta tierra tenemos la bendición maravillosa de tener comunión contigo, Padre, con tu Hijo Jesucristo, entre hermanos a través del Espíritu. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos que perseverar es perseverar en ti, en tu verdad, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu paz. Padre, esto es lo que queremos pedirte, que sigamos adelante día tras día. Pese a problemas y dificultades y angustias de esta vida, que seas tú quien fortalezcas nuestra vida en la fe, en el amor, en la esperanza, en la comunión. Padre, en esta hora te pedimos, por favor, en tu gracia, sabemos que no necesitamos ganarnos la salvación por nuestras obras. Eso está claro, gracias a ti, tu palabra en nosotros. Pero Padre, queremos pedirte crecimiento espiritual. Queremos pedirte santidad en nuestras vidas. Si estamos fallando, si estamos cometiendo errores, aun si estuviéramos en pecado, por favor, corrígenos, disciplínanos
Llénanos de tu Santo Espíritu para que a través de tu Espíritu la verdad de Cristo siga conformándose en nuestras vidas y cada día vivamos para tu gloria y santidad. Y para que así en ese caminar y de esa manera tengamos la esperanza más gloriosa. Saber que quizá a nosotros nos toque ver el regreso de Cristo Jesús. Pero Padre, si aún no fuera así, tuviéramos que pasar a la tumba y descender a la muerte, Señor, pero saber que de allí Cristo nos levantará y que allí Cristo también venció y que aún aunque esto tuviéramos que vivirlo en ti, tenemos salvación, vida eterna y saber que un día en Cristo estaremos delante de tu presencia, viendo cara a cara a tu Hijo y teniendo la comunión más perfecta y eterna, pero comunión que podemos tener aún desde hoy en tu palabra, en Cristo, en el Espíritu, por tu gracia. Padre, por favor, que esto sea verdad todos los días de nuestra vida y que esto sea lo que nos aliente hasta el regreso de Cristo o hasta que partamos a tu gloriosa presencia. Todo esto te pedimos, no en nuestros méritos, no en lo que somos, sino en Cristo y en lo que Él es y ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nosotros, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.